Vamos a asistir a la defensa del proyecto final de carrera de Leo Sacerdote para acceder al grado de ingeniero civil. El trabajo de Leo que desarrolló se llama Diseño de una estación de transferencia para la ciudad de San Martín de los Andes. Lo ha hecho bajo la dirección de su hermano, el ingeniero Maximiliano Sacerdote, y de Claudia Dietrich, ingeniera también. Los jurados son Claudia Dietrich, Mario Alonso y Viviana Bonavetti. Buen día a todos. Y bueno, como comentaba Viviana, el proyecto se titula Diseño de una estación de transferencia para la ciudad de San Martín de los Andes. San Martín de los Andes pertenece a la provincia de Neuquén. Se encuentra al pie de la cordillera, rodeada de montañas y de lagos. San Martín se encuentra al sur de la provincia, lo que hace que al estar cercano a la cordillera posea un clima continental, frío y seco. Como se puede ver en la imagen de la derecha, San Martín se coloca en un valle. Una montaña perimetral posee todo un cordón toda la vuelta, lo cual impide el crecimiento por un impedimento provincial afuera de ese valle, que será un tema importante a lo largo del proyecto. San Martín, en cuanto a su economía, depende mucho de la provincia. La provincia está impulsada básicamente por lo que es la industria petrolífera, todo lo que corresponde a la explotación de minas, y a su vez, tanto tiene un ingreso como la agricultura, la ganadería y la pesca. Cuando nos dirigimos más hacia el sur de la provincia, podemos observar que el turismo ya empieza a sentirse de una forma más fuerte. Y como comentábamos anteriormente, San Martín, al estar cerca de la cordillera, en lo que sería invierno, las temperaturas rondan la media entre los 3 y 5 grados. Muy pocas veces superan los menos 6 grados. Esto hace que se den las buenas condiciones para que se produzca la nieve. Por lo tanto, como varios deben conocer, San Martín posee muchos centros de esquí, lo cual atrae al turista, ya sea de lo que es del interior del país como de las afueras. A su vez, San Martín posee también un ingreso de lo que son las canteras que posee. Mayoritariamente predomina el sector privado. Como se puede ver en el gráfico, el 58% de los ingresos de San Martín corresponden al sector privado. A su vez, también lo comprenden el sector inmobiliario, tanto hoteles, comercios, y a su vez posee mucha inversión de lo que es de personas privadas que no residen en San Martín. El ecosistema que posee San Martín debe cuidar muy bien lo que es la fauna. Y hace varios años San Martín viene arrastrando, por el crecimiento exponencial que tuvo en la última década, viene arrastrando problemas de infraestructura. Uno ya lo pudieron solucionar, que era lo que es la red de cloacas. San Martín tenía un problema, el cual no podía entregar los residuos cloacales con las condiciones que debía presentar. Y ahora han realizado una planta de tratamientos con las cuales rayos ultravioletas pueden depositar al río, e inclusive el DBO que presentan los líquidos cloacales son mucho menor que los líquidos propiamente del río. Y bueno, y una deuda pendiente de San Martín es los residuos, que todos los que vamos de vacaciones, lo menos que queremos ver cuando llegamos a otro lugar son residuos, obviamente. Si nos vamos al contexto histórico, San Martín genera en promedio 25.000 kilogramos de residuos diarios, que a su vez estos están influenciados por la temporada. Como comentaba anteriormente, San Martín tiene una temporada que es el periodo invernal, pero en los últimos años ha crecido el turismo en tiempos de verano. Mucha gente que va de viaje y, bueno, los residuos incrementan por encima de la media. El problema de San Martín era que, bueno, como ven en la imagen de la izquierda, el sector marcado se denomina Chacra 32, que es el vertedero donde ellos depositaban los residuos. Alrededor de la Chacra 32, propiamente dicha, se fueron construyendo barrios que dan alojo a 6.000 personas. Con las fuertes
velocidades del viento y a su vez la producción de olores, los residuos en las cercanías del vertedero se veían claramente en las casas y a su vez la descomposición de los residuos atrae vectores portadores de enfermedades. A su vez también la quema que se produce, el humo, ya llega a ser un ambiente insalubre para la vida. Por lo tanto, los vecinos no estaban nada conformes de que se siguieran depositando los residuos en ese lugar. Por la cercanía entre San Martín y Junín, más o menos hay 40 kilómetros aproximadamente. Junín también venía arrastrando un problema de residuos hacía varios años. Por lo tanto, se comunican los dos municipios y elevan una propuesta de realizar un relleno sanitario en conjunto. San Martín, como dijimos antes, está rodeado por un cordón de montañas, el cual le impide salir hacia afuera del valle. Por lo tanto, tenía que ser en otro municipio, y bueno, acuden a generar un proyecto con Junín de los Andes. Entre 2009 y 2010, los municipios adhieren a este proyecto, como les comentaba, y es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Junín es una ciudad que tenía problemas para el depósito de los residuos. Por lo tanto, ellos piden como prioridad el relleno. San Martín, mientras tanto, tenía unos años en Chacra, pero sabía que ya estaba acotado ese tiempo. En 2013 se inaugura el Centro de Separación Sirve, que es el programa de separación inteligente de residuos vecinales. Y bueno, y en Junín ya se realizaba el relleno sanitario. San Martín comienza con una separación diferenciada en origen. Estos son baterías de contenedores que están separados a lo largo de la ciudad, donde los vecinos se acercan a depositar el residuo seco solo. Y bueno, y a su vez, esos residuos pasan por la planta del Sirve. En tanto, Junín solo en ese momento realizaba la disposición final. Entre 2013 y 2015, ya San Martín cierra por completo la celda 4 y se construye la celda 5. La celda 5 se construye, digamos, teniendo en cuenta todos los parámetros que influyen en el cálculo, ya sea los ingresos de residuos diarios por día, teniendo en cuenta, a su vez, la temporada, como decía, el amplio ingreso de residuos que se generan, y mientras tanto se tiene en cuenta la lluvia, más que nada, en este tipo de obras. San Martín tiene más o menos 1000 milímetros por año de agua que cae, pero lo hace solo en el periodo invernal, por lo tanto hay que tener muy bien diseñado para que poder darle solución al agua de lluvia, que bueno, a su vez con el proceso de los residuos generan el líquido lixiviado que hay que tratarlo. Ya en 2017 se completa la celda 5, mucho antes de lo previsto. En 2 años lo que hicieron fue depositar todo el ingreso en la celda 5, pero no tratándolo de la forma correcta. Por lo tanto, en un momento la celda superaba los 24 metros de altura en su frente abierto. Eso sumado al viento, obviamente superaba los tejidos perimetrales y los vecinos tenían papeles alrededor de su casa todo el día. Ya en 2017 y 2018 se intima al municipio, por medio de un amparo, a cerrar completamente la celda 5, pero a su vez Junín de los Andes rechazaba la posibilidad de que San Martín colocara los residuos en su relleno sanitario. Por medio de un decreto, impedía recibir residuos fuera del ejido municipal. Bueno, con todo esto San Martín ya tenía un proyecto, o sea, ya tenía solucionado en gran parte dónde llevar sus residuos. En este punto, volvemos todo para atrás, porque nuevamente está la incertidumbre de qué hacer. En octubre de 2018 toma las riendas la provincia. Ya Neuquén genera y construye el relleno de Alicurá, que es regional y le da solución tanto a San Martín como a Villa La Angostura y Coyoncura. En julio de 2019 se propone la planta de transferencia que sea a 150 metros de la chacra 32. Obviamente los vecinos lo impiden, porque si ya habían solucionado en gran parte del cierre de la celda 5, que era la que generaba los problemas, obviamente no iban a habilitar que le pusieran una planta de transferencia los residuos de vuelta a 150 metros.
Ya en agosto de 2019 se genera una audiencia pública en la cual hacen participar a los vecinos para que ellos también conozcan de qué se trata el pliego de la nueva licitación. Y bueno, y en octubre del mismo año se construye una planta de transferencia transitoria en la zona denominada Balsa Vieja. La Balsa Vieja está ubicada a 75 kilómetros de San Martín y está equidistante más o menos en ruta lo que es Alicurá. Por lo tanto, los camiones irían desde San Martín a Alicurá, se realizaría la transferencia y en ese momento saldrían los camiones de larga distancia cargados con los residuos para realizar la disposición final. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Obviamente, primero, analizar la situación actual, el sistema de gestión integral de los residuos que posee San Martín y optimizar los recursos, porque tenemos una planta de separación en San Martín, de la cual solo ingresa el seco que los vecinos depositan en los contenedores. Y es una planta que está habilitada para recibir todos los residuos de San Martín. Es una planta que opera más o menos entre 30 y 40 toneladas por día, y actualmente está realizando con 25, y una sola parte de los 25 está pasando por la planta. Entonces, estamos muy sobredimensionados en lo que son la instalación y los equipos. A su vez, proponer una alternativa a la problemática que viene generando los residuos hace años, poder darle solución a la disposición final primordialmente. Y bueno, y a su vez se busca priorizar y encontrar un modelo que se ajuste tanto a la demanda social, que es fundamental en este proyecto, a lo económico y a lo medioambiental. Que bueno, siempre lo que intentamos es, obviamente, preservar la fauna por encima de lo demás, pero que los tres puntos, digamos, se encuentren en un equilibrio. Bueno, en cuanto a la gestión integral de los residuos, lo que hace es gestionar de manera eficiente los residuos y que darle una solución para que estos ya no contaminen y desde que se genera el residuo hasta que se realiza su disposición final sea un proceso seguro. La generación son los residuos que generamos cada uno en nuestra casa. Y el residuo se define como aquel elemento o sustancia que ya para uno deja de poseer un uso. Y de esta forma lo descarta permanentemente, pero no significa que para un actor externo este elemento no tenga un valor o un uso. Los residuos se dividen en orgánicos e inorgánicos, entre tantos. Orgánicos son aquellos residuos que son generados básicamente por los restos de comida, ya sea animal o vegetal, y estos tienen la característica de descomponerse rápidamente. Generan olores, estos olores atraen vectores portadores de enfermedades que pueden ser ratones, pueden ser gatos, perros, y a su vez están los inorgánicos, que son aquellos que no se extraen directamente de la naturaleza, sino que poseen un proceso de manufactura previo, ya sea en industria o otro proceso menos industrial. El transporte es la etapa donde el residuo se recolecta desde el lugar donde se dejó la bolsa, ya sea un servicio puerta a puerta o por contenedores, y se lleva hacia el lugar de tratamiento o transferencia. Como le comentaba, San Martín posee un sistema de contenedores y a su vez también un sistema de puerta a puerta. En los contenedores solo depositan lo que es el residuo seco. El tratamiento. Es fundamental para la economía circular que se le dé un tratamiento a los residuos, no solo para poder percibir un aspecto económico de ellos, sino que también obtenemos un ingreso, sí, por la venta de los residuos, pero no solo eso, sino que se recupere la materia orgánica que se invirtió en un momento. Entonces lo que hacemos en definitiva es optimizar el recurso que una vez se extrajo para volver a devolverlo, valga la redundancia, a la cadena productiva. Entonces, en el final de la cadena termina siendo un paso positivo porque se reemplaza gran parte de la materia prima por estos residuos que, como ya comentamos, para una persona tal vez dejan de ser útiles, pero no significa que para todos. La transferencia. El proyecto hace mucho énfasis en lo que es la estación de transferencia. Estas son instalaciones donde
digamos, el rechazo de la planta de tratamiento, o sea, el residuo que se le va a realizar una disposición final, porque ya deja de tener un valor el cual es comparado a los otros residuos, pues, se hace en un sector donde puede ser que la estación de transferencia sea con compactación o sin compactación. Como vemos en la imagen derecha superior, esa estación de transferencia es por gravedad donde los compactadores, que son los camiones que realizan la recolección, depositan los residuos en una tolva y esa tolva los dirige hacia el camión que es el que realizará el viaje, un camión de larga distancia que puede ser una batea. Pero en este punto, los residuos, digamos, no poseen una gran densidad, por lo tanto no estamos optimizando el viaje. Las puede haber con carga directa o con almacenamiento. Con almacenamiento significa que el camión compactador, o sea, el que hace la recolección, depositará los residuos, tanto en el suelo como en un foso puede ser. Si los deposita en el suelo, una máquina especializada, como puede ser una pala cargadora, luego los depositará en la batea para realizar el viaje, o puede ser que sea con un foso o una fosa, donde los residuos están a un nivel inferior del suelo y un pulpo los carga, o sea, los agarra y los carga en el camión. Y después tenemos las estaciones de transferencia con compactación, que son aquellas a las que le aumentamos la densidad al residuo, que son como la que se puede ver en la imagen inferior. Los residuos, nuevamente, caen en una tolva, pero esta tolva posee un pistón a la salida, el cual conecta con una plancha y aumenta la densidad de los residuos, por lo tanto, estamos llevando más residuos en un solo viaje, ya en este punto estamos ganando tanto en lo que es combustible como el viaje y a su vez estamos llevando mucho más residuos que en el primer caso. Bueno, y por última, la última etapa de los residuos es la disposición final, que es la forma segura de darle fin a los residuos que se consideran que ya no tienen, que ya no son aprovechables. Lo que se hace es hacer una capa de residuo y una capa de tierra, y a su vez, en la parte inferior de la celda se denomina el lugar donde se depositan los residuos, se coloca una membrana que impide que los líquidos de descomposición se filtren hacia los mantos permeables y a su vez no produzca la contaminación del agua, tanto del agua como del suelo a su alrededor. Y también se le da una solución a los gases que se producen por la descomposición. Bueno, volviendo a los contenedores, San Martín, como dijimos, genera 25 toneladas por día de residuos, que a su vez son incrementados en la temporada. Y bueno, y como comentamos también, existe el programa Sirve, que posee una planta de secos en los cuales van los contenedores que se pueden ver en la imagen de la derecha. Para que tengan una idea de lo que le comentaba, el 21,16% de los residuos solo son procesados en la planta. Por lo tanto, el resto se los transporta para realizarle la disposición final en Alicurá. O sea que hay un potencial enorme en los residuos a los que hoy se está desechando que no se está aprovechando. Y solo el 7,3 de los residuos, o sea, del 7,3 del 21, solo son los que se recuperan. Volvemos a lo mismo. Hay mucho residuo que hoy en día la planta no está funcionando como debería. Abajo, en la imagen de la izquierda, se puede observar un gráfico de cómo es el ingreso de los residuos mes a mes. Este gráfico comienza, o sea, este estudio comienza en septiembre de 2018 y se extiende hasta agosto de 2019. Se puede observar que en diciembre-enero, hay un pico que es lo que le comentaba inicialmente, por el ingreso de los turistas en temporada de verano. Y ese pico comienza a descender ya en marzo-abril. Al momento del diseño tendremos en cuenta la media de los residuos y siempre contemplando que puede haber un incremento por encima de esta media. En la ruta que se encuentra a la izquierda es el recorrido que hacen actualmente los camiones. Van desde San Martín, pasan por Junín, que era donde les cerraron la puerta inicialmente. Se podrán imaginar que el conflicto hoy en día
ya pasando los camiones por delante es un problema enorme. Y bueno, y a su vez después siguen hacia Balsa Vieja. Las instalaciones de Balsa Vieja son las que se pueden observar a la derecha. A su vez, como ya venía con varios problemas, una problemática bastante grande este tema, lo que hicieron fue colocar la planta de transferencia no solo a 70 kilómetros, sino que a su vez atrás de una montaña, cosa que nadie la viera. Pero bueno, la planta hoy actualmente está funcionando y como se puede observar, hay un camión estacionado, preparado para ser cargado. Esta planta funciona por gravedad, o sea, es una estación de transferencia a carga directa. En Alicurá procesan 120 toneladas de residuos por día, o sea, son los de San Martín y se suman los demás municipios. O sea que los residuos de San Martín es un número menor a lo que se puede llegar a procesar como disposición final. La propuesta que se plantea contempla el ingreso de los residuos por completo del sistema o sea, que genera San Martín. Por un lado tenemos los de Sirve, que son los que hoy en día están en los contenedores. Tenemos los restos verdes, o sea, los restos de la poda, y tenemos la recolección del sistema puerta a puerta. Todos ellos pasarán por el tratamiento, o sea, por la separación y la clasificación, que ahí en ese punto se bifurcan y por un lado van a salir los secos, por otro lado los húmedos y por otro lado el rechazo. El rechazo directamente es el que llevaremos a Licurá para realizar la disposición final. En tanto los secos, separaremos lo que es el cartón, el vidrio, el metal, los plásticos y todos aquellos elementos que posean un valor comercial. Luego se acondicionarán y se comercializarán. Mientras tanto, los húmedos, se realizará un proceso por el cual se pueda realizar un compost, que este compost, con ciertas tecnologías, se puede convertir en un fertilizante y se puede comercializar también. Hoy en día, la mayoría de estos residuos directamente se están depositando en Alicurá. ¿Qué obtenemos con la propuesta? Obviamente, como venimos hablando, una optimización del sistema. Intentaremos maximizar la recuperación de materiales con maximizando los materiales y produciendo un compost de clase C, un compost pobre, lo podremos utilizar como material de aporte de la celda. Ya, eso lo que hace es que al momento de realizar la disposición final, la tierra que se intercala con la basura se reemplazaría por el compost que viene producido por la basura. Y a su vez no solo que se optimiza el suelo que se utiliza para el tratamiento, sino que se optimiza la superficie disponible en la cual se va a depositar. Recordemos que, como comentamos anteriormente, San Martín tuvo un problema que la celda 5 en 2 años quedó inoperativa. Inclusive tuvieron un amparo para poder cerrarla. Entonces, es muy importante la optimización del suelo, ya sea en superficie como en materiales de aporte. Con la reducción de camiones en la ruta, por lo que comentábamos de la estación de transferencia, obtendremos una disminución. Por lo tanto, se reducen las emisiones que producen estos camiones. Aumentaremos la mano de obra, ya que anexada a la planta de transferencia se posee una planta de tratamiento de secos y una planta de tratamiento de húmedos. Los puestos de trabajo aumentan considerablemente. Y a su vez, más que nada en temporada fría, como comentábamos para las emisiones, se van a reducir los camiones en la ruta. Esto genera que en tiempo frío, cuando se congele la ruta o se corte por nieve, los camiones no van a estar, van a poder tener un espacio en la planta para esperar que la ruta esté en condiciones para poder realizar el viaje. Y reduciendo el tránsito, reducimos la accidentabilidad por un lado. Entonces, como podemos observar, los puntos son mayormente positivos, o sea, son todos positivos. La alternativa de la planta es como lo pueden observar en este planito. Los camiones ingresan por el sector de la balanza, se los pesa y una vez que descargan, vuelven a pasar por la balanza donde se los tara y se le da un ticket al camionero que dice cuántos residuos, o sea, qué volumen y qué peso poseía dentro de su compartimento. Los camiones se dirigen por la señalización hacia la zona de preclasificación, que es donde se encuentra la tolva que ingresará los residuos a la planta. Este espacio que está remarcado con un cuadrado
donde se encuentra la tolva, está dimensionado para que se posean 5 viajes, o sea, 5 días en donde San Martín lleve los residuos, por el motivo que decíamos, de que la ruta, por ejemplo, en temporadas invernales esté cortada. Entonces los residuos van a quedar en la zona de preclasificación, a lo sumo estarán dentro de las bateas que son herméticas y no generan olores ni malestar para los operarios. Una vez que los residuos se encuentren en la zona de preclasificación, una pala, por ejemplo, los impulsa a la tolva. Esta tolva posee una cinta que los eleva, los ingresa a la planta hacia un desgarrador de bolsas. El desgarrador de bolsas tiene la función, estoy buscando el puntero, acá está. Esta es la zona de preclasificación. Los ingresan a la cinta y acá en este punto es donde está el desgarrador de bolsas, que lo que hace es justamente desgarrar las bolsas, facilitando a los operarios que estén todos los residuos separados. Por lo tanto, es una maniobra mucho más ágil en que tengan que romper la bolsa y demás. En primera instancia separaremos lo que son los residuos secos, plástico, cartón, los que ya nombramos anteriormente. Luego, una vez que los operarios lo separan, lo depositarán en contenedores que tienen a su costado, digamos, para luego ser prensados y comercializados. Mientras que el resto de los residuos, que van incluidos el rechazo y los húmedos, pasarán por un trommel. El trommel es un cilindro que posee perforaciones. Las perforaciones están dimensionadas para el tipo de tratamiento que se va a dar. Entonces, todo el material fino, ya sean cáscaras de verduras, por ejemplo, y todo lo que sea orgánico, caerá por estas perforaciones hacia una zaranda, lo que después realizaremos el tratamiento para los húmedos por separado. Y bueno, y el rechazo, que es el que, como dijimos, no tiene un valor útil tan aprovechable como los demás, seguirá por una cinta a la salida del trommel y caerá en 2 compactores estacionarios que lo que hacen es aumentar la densidad en las bateas. La batea ya deja de tener el propio pistón, sino que ahora a su vez es una máquina que lo que hace es se engancha en la parte externa, o sea, trasera de la batea y los comprime hacia adentro, aumentando su densidad y reduciendo su volumen. Esta es una imagen de la planta que hoy está operando el Sirve. Acá pueden observar uno de los contenedores con todo el cartón que se recolecta en la ciudad, digamos. Esta es una planta que procesa 30 a 40 toneladas por día y hoy la realidad es que está trabajando con un volumen mínimo. Con un estudio realizado en San Martín se pudo llegar a que el 51,24% corresponde a húmedos, el 23,5% secos y el rechazo comprende un 25,26%. Hoy dijimos que el 21% solo pasaba por la planta, pero se recuperaba el 7%. Ahora, optimizando la planta, este 23% va a pasar completo por la planta de tratamientos y obtendremos un beneficio mucho mayor. En cuanto a lo húmedo, como dijimos, realizaremos un compost, el cual se trabaja, o sea, los finos, una vez que salen de la zaranda, se dirigen hacia unos contenedores que luego se depositarán en una pila y luego se realizarán lo que son las hileras, para poder generar una descomposición natural de los residuos orgánicos. Si sumamos la humedad, la temperatura y a su vez lo oxigenamos, la descomposición es mucho más rápida que la que obtendríamos de forma natural. Entonces, se generan las hileras que cada 15 días, por medio de un rotovolteador, la oxigenaremos. Es una máquina en la cual lo que hace es desestabilizar la pila y los residuos, o sea, los desperdicios que se encuentran en la superficie intercambian la posición con los del interior, básicamente. Entonces producimos una mejor oxigenación. Homogeneizamos el material, diciéndolo técnicamente. Y bueno, una vez que los residuos están oxigenados y tienen la humedad óptima, en los primeros días, estamos hablando en periodos de 15 días,
obtendremos una temperatura, elevan su temperatura directamente, lo cual es muy importante regularizar la humedad, ya que si le seguimos aportando humedad, podremos obtener una descomposición mucho mayor en tiempo. En cuanto al rechazo, como ven en la imagen superior, esa es la foto de los compactadores estacionarios, quien posee una tolva integrada donde caen los residuos y luego en la parte de abajo, que sería esta es la tolva, en esta parte existe un pistón que lo que hace es empujar los residuos hacia el interior de la batea, aumentando su densidad y disminuyendo su volumen. Estas son las bateas que se proponen para realizar el viaje de larga distancia, para luego realizarle la disposición final. En cuanto a la planta, la alternativa que se propone posee una superficie de 206 metros cuadrados, es toda metálica en su estructura, posee zapatas aisladas de hormigón con un solado de hormigón de 20 centímetros y a su vez posee una malla la cual permite el desplazamiento de las máquinas sin ningún, o sea, con completa comodidad por encima de él, sin un desgaste rápido, digamos. Como decíamos, la estructura es metálica completamente y posee pórticos que dan soporte a la estructura cada 5 metros aproximadamente. La cubierta se realiza con una fuerte pendiente y esto se genera por el motivo de expulsar la nieve en tiempos fríos lo más rápido posible. Sabemos que si la nieve, primero si se acumula mucha nieve en la superficie, se encuentra por un periodo largo en el tiempo, se puede producir un colapso de la estructura. Por lo tanto, lo que intentamos es poder evacuarla lo más rápido posible. La nave, previamente, se realiza el diseño con los cálculos correspondientes de todos los elementos. Y a su vez se poseen las obras complementarias, ya sea una cortina forestal que se evalúa la especie que mayor impacto positivo tenga en el lugar y se coloca en hileras de dos plantas en posiciones de 3 bolillos, o sea que es desfasada una hilera de la otra. Las circulaciones, como vimos anteriormente, indicando siempre el sentido de los vehículos. A su vez también el paquete estructural del pavimento y de los caminos de acceso. Y el cerco perimetral, que es muy importante para la seguridad, para darle seguridad al lugar. En cuanto a los resultados que obtuvimos comparando la situación actual con la propuesta, obtenemos que una reducción enorme en lo que es lubricante y combustible, ya que obtenemos menos camiones en la ruta. Vamos a realizar el mantenimiento en orden y como corresponde en los equipos. La amortización de los equipos es un aspecto a considerar, ya que la situación actual se evaluó desde el punto de vista todos los equipos, la estructura que existe, como para que tengan una idea de lo que es la inversión. Se consideró todo, ya sea de lo actual como de la propuesta. Y bueno, y también tenemos una reducción en lo que es la cubierta de los camiones. En cuanto a recursos humanos, vamos a obtener un mayor personal, ya que hay muchos más equipos que debemos integrar, y los choferes de larga distancia se van a reducir, ya que sacamos camiones de la ruta, pero no significa que pierdan el puesto de trabajo, sino que se los va a redirigir a lo largo de la planta. Y la infraestructura, como les decía a los equipos, las instalaciones, bueno, como les comenté, la propuesta es una nave que cumpla con todas las condiciones, y a su vez los equipos, este es un punto, el cual los equipos que hoy existen en la planta del Sirve son los que trasladaremos a nuestra planta, a nuestra futura planta, por lo que tenemos una reducción en inversión que es bastante importante porque los equipos no son nada baratos. Bueno, comparando los resultados, vamos a observar que los costos operativos aumentan, pero es por lo que venimos hablando, vamos a obtener a obtener más personal, mucha más cantidad de equipos de los que hoy hay. La inversión no varía tanto, pero sí fundamentalmente lo que es combustible y lubricante, que se traducen básicamente en emisiones. Y bueno, como conclusión, como les comentaba,
se obtiene una reducción de costos del 10,15% en la operación de lo que es esta planta, comparándolo con lo que hay actualmente. Recordemos que los equipos los trasladaremos de una planta a otra y obtendremos una ganancia por el material que hoy se está depositando en Alicurá, que no se está aprovechando. Se reduce la utilización del suelo para la disposición final de los residuos, esto es lo que le comentaba, tanto en superficie como en el tratamiento de los residuos. Aumenta el número de puestos de trabajo, fundamental. De los residuos orgánicos se tiene un producto que puede ser utilizado para la cobertura de la celda y disposición final. Esta está muy relacionada con la segunda conclusión y se reducen las emisiones por combustión de los camiones de larga distancia, que es lo que venimos hablando. Por lo tanto, se obtienen varias conclusiones que son todas positivas, tanto en lo social, en lo ambiental y, por supuesto, en lo económico. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias.